Terapia regresiva reconstructiva, un espacio para compartir experiencias sobre el mundo de las regresiones. La prescripción que muestra a tu alma otra forma de entender la vida. Muy buenos días a todos, bienvenidos a este programa, tu programa, Una ventana abierta al pasado. Un espacio donde ya sabes que mantenemos entrevistas con diferentes profesionales del mundo de la psicoterapia regresiva reconstructiva. Un espacio donde te va a permitir conocer todo lo que es esta terapia, sus alcances y el punto de vista de diferentes profesionales que tenemos en diferentes entrevistas que estamos haciendo. Hoy tenemos con nosotros al doctor Jesús Echevarría, que, pues aparte de médico alópata, pues es un montón de cosas. He apuntado yo aquí algunas cositas para que no se me olviden, ¿no? Pues porque Jesús es una persona que decidió no solamente quedarse con el mundo de la medicina convencional que estudió en su carrera hace ya más de 20 años, sino que después, desde hace ya más de 10 o 12 años, lleva trabajando también en esas medicinas complementarias, en todas esas medicinas que trabajan con otros aspectos más a nivel global de lo que es la percepción del individuo, ¿no? Una medicina más holística. Entonces, por aquí había puesto algunas cosas de él como especialista en terapia neural, en naturopatía, quiropraxia, en terapia gestal, en terapia de respuesta espiritual y, claro, por supuesto, no podía faltar, obviamente, la terapia regresiva reconstructiva, donde tiene una maestría en terapia regresiva reconstructiva. Y bueno, pues nada más, lo primero de todo, le quiero dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Jesús? Buenos días. Buenos días, Luis Antonio. Qué gusto saludarte. Es un enorme placer volverte a ver y estar aquí contigo. Estoy muy contento. Muy bien, pues muchas gracias por estar en el programa. Y Jesús, bueno, pues la primera pregunta que yo te iba a hacer sobre esto es, ¿qué significa para ti la terapia regresiva reconstructiva? Primero que nada, Luis Antonio, quiero decir que la terapia regresiva reconstructiva para mí es una bendición. El haberla conocido, el haberla estudiado, aprendido y obviamente ahora ponerla en práctica con mis pacientes y también la puse en práctica en mí. Pero bueno, para mí la psicoterapia transpersonal, o sea, la terapia regresiva reconstructiva, es una poderosa herramienta que me ha ayudado a mí, ayudar a los pacientes a sanar todos esos tipos de trastornos emocionales del pasado y que en la vida actual le generan comportamientos o patrones de conducta que afectan su vida. La afectan estancando su vida, bloqueándola, generando depresiones, ansiedades y que no tengan un propósito de vida. Entonces, con esta herramienta poderosa he podido ayudar, sanando esas cosas del pasado para que en el presente el paciente pueda tener una calidad de vida y afrontar su vida de la mejor manera. Oye, y Jesús, ¿y a ti personalmente cómo te ha afectado esta terapia? Bueno, tengo que decir que ha cambiado mucho mi vida. La terapia regresiva reconstructiva me ha hecho ver las cosas de diferente manera porque he tomado en cuenta mucho lo que significa para nosotros esas cuestiones del pasado. Y bueno, si me permites, me gustaría hacer una pequeña, comentaros una pequeña historia de mi vida. Resulta que cuando mi mamá tenía más o menos unos 43, 44 años, estaba embarazada, pero ella no sabía que estaba embarazada. Entonces decidió acudir a los médicos del pueblo y le dijeron, señora, no se preocupe, lo que usted tiene es solamente menopausia. Así fueron 2 médicos que le dijeron y ella confió en el criterio de ellos. Y por supuesto, pues dejó ahí las cosas. Y el tiempo iba pasando y ese sexto sentido de la mujer y mucho más de la madre le dijo a su ser que había algo más, que no era solamente una menopausia. Entonces le dijo a mi padre que se fueran a la capital para ir a buscar un médico ginecólogo especialista para ver qué es lo que pasaba con ella. En efecto, así lo hicieron y se fueron hasta la ciudad de Cali. Y cuando llegaron allá y después de haberla examinado
a mi mamá, el médico, le dijo, señora, lo que usted tiene no es menopausia, lo que usted tiene es un embarazo de 6 meses de edad. O sea, era yo que estaba en la barriguita de ella. Entonces, ya te puedes imaginar la felicidad y la alegría enorme que tuvieron mis padres en ese momento. Pero bueno, ¿por qué cuento esto? Porque yo, antes de saber de la TRR, y yo no sabía por qué era así, tenía muchas situaciones en las cuales tenía sensaciones de depresión, ansiedad. Me gustaba estar solo, me gustaba jugar juegos solos cuando era pequeño, estudiar solo, me gustaba mucho la soledad. Pero después de tener esos periodos de soledad de 1 hora, 2 horas, 3 horas, me entraba a mi ser una sensación de ansiedad, de depresión y necesidad de afecto. Ahora, al conocer la terapia regresiva reconstructiva, por supuesto, tengo que decir que todo eso que me pasaba a mí, claro, venía del pasado. 6 meses en la barriguita de mamá que no fui mirado, visto, hablado, nada, reconocido. Entonces, veía que eso me afectó mucho en mi vida. Y gracias a la terapia regresiva reconstructiva, por supuesto, he ido sanando ese tipo de cosas. Eso es lo que puedo decir como anécdota acerca de esta pregunta. Genial, genial, Jesús. Oye, ¿y cómo haces tú el abordaje con tus pacientes desde el punto de vista médico, incluyendo y incorporando la terapia regresiva reconstructiva? Muy bien. Para mí, el abordaje ha cambiado totalmente. Como médico formado en universidad tenemos protocolos para hacer el abordaje a los pacientes, hacemos la anamnesis, donde buscamos todo lo que son los antecedentes patológicos, familiares, económicos, en fin. Incluso hasta se puede preguntar los antecedentes psicológicos, pero en ningún protocolo médico habla sobre esos antecedentes emocionales, que hasta cuando yo empecé a meterme en este mundo de la psicoterapia transpersonal y obviamente conocer la terapia regresiva reconstructiva, lo tomo muy, pero muy en cuenta. Estoy convencido de que todos nosotros tenemos una vida pasada, ¿sí? Que nosotros somos lo que somos actualmente, más todo eso que venimos trayendo desde el pasado. Y que a nosotros esas cosas que nos han afectado en un pasado nos afectan en la vida actual. Entonces, desde que he aprendido todo esto, no hay ningún paciente a quien no le pregunte cómo han sido esos antecedentes emocionales de su vida, pues recientemente actual, pero principalmente todos esos antecedentes emocionales que pudieron haber afectado a esa persona en la infancia, en la niñez, en el parto y, por supuesto, en esos 9 meses de vida que estuvo en el vientre de la mamá. Hay pacientes que tal vez no conozcan todos esos antecedentes, se acordarán hasta edades como de 4, 5, 6 años, pero los anteriores a eso no. Entonces yo lo que hago es decirle, bueno, te voy a mandar una pequeña tareita, quisiera que, por favor, la próxima vez que vengas, trates de conversar con tus familiares más cercanos, ojalá tu madre, para ver qué te pueden contar de esos momentos que tú estuviste en la barriguita de mamá, en esos antecedentes natales, esos primeros 2, 3 años de vida, que son muy importantes. Y te cuento que son muy juiciosos y cuando ya vienen a la siguiente cita, ya me comentan que, por supuesto, han habido situaciones especiales. Y de eso me baso yo para poder tratar y hacer el abordaje respectivo a los pacientes. ¿Y cómo te ha servido todo ese trabajo de la TRR en el tratamiento integral con tus pacientes? Muy bien. Por supuesto que me ha servido mucho. Como tú bien dijiste, desde hace unos 10, 12 años he venido en el mundo de las medicinas alternativas, la medicina holística, he aprendido algunas cosas muy bonitas y me he dado cuenta de que al ser humano no hay que tratarlo solamente desde el punto de vista físico, desde el punto de vista alópata que hemos venido haciendo los médicos. De hecho, pues yo cambié mi concepto en ese aspecto y me doy cuenta que el abordaje que hay que hacer, el tratamiento que hay que hacerle a los pacientes tiene que ser integral, ¿no? Y obviamente, al ser integral, la parte emocional juega
un papel sumamente importante en el tratamiento de ese tipo de problemitas físicos que pueda tener, porque nosotros podemos somatizar mucho tipo de problemitas físicos que vienen desde la parte emocional y mucho más desde épocas anteriores. Oye, ¿y qué tipo de pacientes llegan a tu consulta? Bueno, por mi formación en la parte de quiropraxia, veo principalmente pacientes que vienen con problemitas de espalda. Ellos son los que principalmente los atiendo, pero no significa que en la consulta diaria pueda tener pacientes que vengan por problemitas de alergia, artritis y otro tipo de problemitas. Pero en la mayoría de pacientes que veo tienen que ver con problemitas de espalda. Ujú. Y evidentemente ves cómo está conectado. Bueno, además tenemos hasta, ahora que dices de espalda, pues tenemos hasta un escenario que tú bien conoces, que es trabajando toda la columna vertebral para ver dónde además a nivel de cargas energéticas se generan emociones ahí, ¿no? Por supuesto, es que eso es lo que iba a complementar en este momento. Claro que sí. El escenario del intrabody y especialmente cuando uno mira la espalda, ahí se pueden quedar grabadas o ubicadas esas experiencias negativas que podemos haber tenido. Yo sí me acuerdo con mucha claridad esa clase magistral que nos diste en Bucaramanga sobre la columna vertebral y como quiropráctico que soy, la tomo muy en cuenta para poder ayudar a mis pacientes. Y créeme, o sea, los problemitas que tienen los pacientes a nivel de columna me llevan a determinar que ese tipo de pacientes tuvieron un problemita emocional en el pasado, que hay que tratar y abordarlo de la manera más adecuada. Ujú. Oye, ¿y nos podrías contar, tienes así en la cabeza algún caso que le puedas comentar a la gente que pueda ser interesante? Pues claro, hay muchos casos muy interesantes. Tengo una paciente que venía con problemitas de espalda en la región lumbosacra, con unos dolores impresionantes, le realizaron resonancia magnética y tenía 4 hernias discales. La paciente no podía caminar, la paciente se le dificultaba realizar los movimientos convencionales y bueno, acudió a mí por el dolor. Entonces, cuando la empecé a abordar, le dije, pues, la examiné y le dije cómo la podía ayudar, que lo de ella no solamente era una cuestión de dolor y los problemitas que tenía a nivel de los discos intervertebrales con sus hernias, sino que empecé a indagar y le dije, mi señora, cuénteme, ¿qué problemitas ha tenido usted en su pasado? ¿Qué situaciones emocionales pudo haber tenido usted que en la actualidad le estén afectando? E inmediatamente la persona entró en confianza conmigo y empezó a llorar, empezó a descargarse emocionalmente y me comentaba que ella cuando era pequeña había sido abusada sexualmente desde los 3, 4 y 5 años de edad por un tío. Entonces ella tenía cargada todas esas situaciones emocionales del pasado y que como tú mismo nos enseñaste, esa parte de la región lumbar nos explica situaciones que hemos vivido emocionalmente de esas edades. Entonces, a esa paciente le empecé el abordaje, obviamente, clínico, con medicamentos, analgésicos, terapia neural y todo lo que tenga que ver, pero trabajamos muy bonito la parte emocional, sanando todo ese tipo de situaciones del pasado donde tuvo los abusos. Y la paciente no se le quitaron las hernias, debo decirlo, porque es una patología que ya está, pero el dolor, la calidad de vida que ha tenido la paciente y la parte emocional, fantástica. Genial, genial. Oye, y en general, ¿cómo ves tú la evolución de tus pacientes cuando incorporas la terapia regresiva reconstructiva a otros enfoques terapéuticos, otros informes médicos? Pues fantástico, o sea, como decíamos en un principio, el abordaje es integral, entonces lo que yo hago con la terapia regresiva reconstructiva es tratar esa parte emocional y la evolución que han tenido mis pacientes ha sido maravillosa, tanto en la parte física como en la parte emocional. Es una evolución favorable en todo sentido, porque con palabras de los mismos pacientes es como que si se
cargaran tantas cosas pesadas que vienen trayendo del pasado, y obviamente la evolución es fantástica. Oye, ya para terminar, la última pregunta que te haría es, normalmente este tipo de enfoques terapéuticos se ven, en el mejor de los casos, digamos, estructurados dentro del área de la pura psicología. Pero, evidentemente, y tú eres una de las pruebas y muchísimos más médicos, estáis en este mundo y estáis haciendo unos trabajos muy interesantes y aportando cosas muy bonitas, puesto que es obvio que la mente y el cuerpo están unidas, o sea, psiquis está completamente unida a la parte emocional con la parte racional. Y bueno, pues solamente hace unos pocos cientos de años que se separó, porque antes siempre estaba así. Entonces, desde ese punto de vista, ¿tú qué les podrías decir a los médicos para recomendarles que trabajen en terapia regresiva? Por lo menos que conozcan lo que es la terapia regresiva reconstructiva y cómo poderla incorporar y ayudarles en su profesión. Pues sí, yo les diría a mis colegas, y se los digo con todo mi corazón, con todo mi amor, de que se den esa oportunidad de conocer la terapia regresiva reconstructiva. La medicina es muy bonita y uno hace mucho bien desde el punto de vista alopático, yo no puedo decir que no, pero cuando conocemos este tipo de terapias que van a ayudar a sanar la parte emocional, los resultados que se miran en el tratamiento son fantásticos. A veces tengo colegas que tienen, no sé si miedo o escepticismo en aprender otro tipo de terapias alternativas y peor psicotranspersonales, pero la experiencia que he tenido yo y también otros colegas que están en este mundo de la medicina holística y de las terapias psicotranspersonales como la TRR, es de sanación. Con la medicina alopática lo que hacemos solamente es controlar el dolor, mejorar un poco la calidad de vida, pero no hay nada como sanar desde el corazón, desde el alma, sanar todos ese tipo de situaciones del pasado que nos han afectado. Yo la recomiendo, yo la estoy practicando y yo no me arrepiento de haberla aprendido, por el contrario, la propongo, les digo a mis colegas que la puedan aprender y de hecho muchos de ellos que también son tus alumnos la están iniciando en su práctica. Muy bien, pues muchísimas gracias Jesús por tu intervención, te lo agradezco en el alma y bueno, pues seguiremos en contacto como siempre, creciendo y aprendiendo y mostrando al mundo, como siempre digo, ¿no? Poner una semillita más para poder cambiar las lágrimas por ilusiones, ¿no? Por sonrisas. Gracias Jesús por estar aquí. Para todos los demás, muchas gracias por estar aquí presentes y bueno, pues como siempre, hoy hemos tenido la suerte de poder tener esta entrevista con el doctor Echevarría hablándonos de la terapia regresiva reconstructiva y como siempre, os invito a que estéis con nosotros en la próxima semana hablando en esta ventana abierta al pasado. Chao, nos vemos.